Hola, mi nombre es Liu Capuche, soy pastora de la Iglesia Internacional Dios de Naciones. Es un placer en esta oportunidad llegar a tu vida, a tu casa, a tu familia, con una palabra de parte de Dios. En esta oportunidad, la palabra que Dios ha traído para mí, la cual quiero compartir contigo, se hace referencia sobre los profetas que Dios levanta en tiempos de crisis. Una de estas personas a las cuales son significativas, de las que habla la Escritura, es la vida de José. José fue una persona escogida, seleccionada por Dios para un tiempo de crisis realmente importante, donde en su oportunidad iba a depender de su vida y del destino profético que Dios había determinado para él, para que no solamente su nación pudiera estar preservada, sino que otras naciones también estuviesen preservadas. Quiero leerte en el libro de Génesis capítulo 45, versículo 5, donde dice: ahora pues, no entristezcáis. Este es José hablándole a sus hermanos: no entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Yo quiero que este mensaje llegue a tu vida y que tú logres entender cómo Dios prepara para tiempos específicos personas que son levantados con palabra de revelación, con personalidad, con entendimiento. A pesar de que José no era un profeta del que podía usar sus palabras para profetizar y proferir lo que venía del futuro, Dios, a través de las revelaciones de los sueños, utilizó a José para un tiempo importante. Pero antes de eso, hizo algo más importante aún: la formación de su carácter. Cuando José fue vendido por sus hermanos, y vemos la historia de la que habla Génesis, José, cuando fue vendido, tenía escasos 17 años de edad. Pero desde esa oportunidad, José comenzó a vivir que para muchos podría verse como sufrimiento, como pérdida. Pasó de ser un hijo amado a ser un esclavo. Y luego pasó de ser esclavo a estar encarcelado. Pero luego pasó a ser gobernador. Son tres tiempos importantes de lo que habla la Escritura. Cuando hablamos del primer tiempo, hablamos de la vida de José con su padre, la honra que él recibía en medio de su casa. Pero vamos a hablar un poco más acerca de su persona con Dios. José en esa oportunidad estaba siendo tocado por el Espíritu, por Dios mismo, para alentarlo a que supiera que su vida estaba predeterminada para algo diferente y distinto a la de sus demás hermanos. Pero cuando el tiempo fue transcurriendo, José fue vendido por sus hermanos y comenzó un proceso donde ya no recibía la honra de su padre ni de su familia, sino que recibía órdenes de un amo. Pero Dios desarrolló en su vida de la misma forma como desarrolla en nosotros cuando vivimos procesos. Por eso que lo que nosotros habemos de vivir, tenemos que vivirlo y vivirlo con entendimiento. Pero quizás José en el momento que lo vivió tampoco lo entendía o podía comprender para el propósito del cual Dios lo había plantado en Egipto. Ese destino no se le había revelado. Lo que él sí sabía, que él en tierra extranjera había sido prosperado, que a pesar de que tuviese una esclavitud, que sufriese servidumbre, él vivía con la bendición de Dios.
Y toda persona que se acercaba a él o que estuviese en contacto con él podía ver la bendición de Dios acercándose a él. Y que todo lo que él tocara prosperaba. Pero ¿de dónde emanaba la prosperidad y la bendición de Dios sobre la vida de José? Cuando José había sido esclavo, pudo haber tomado la actitud de desechar a Dios, de desechar el consejo de Dios, el Dios que le habían inculcado sus antepasados y su padre, su legado. Pudo haber renegado y haber rechazado ese Dios. José fue a un país donde había cantidades de ídolos. Era un país que había asumido la identidad de muchos ídolos. No era fácil para una persona sostener su identidad como un Dios cuando veía a su alrededor múltiples dioses. Pero más sin embargo, él tenía desarrollado el conocimiento y había creído que las experiencias espirituales vividas por su padre y por sus antecesores eran experiencias espirituales genuinas de un Dios verdadero. Y que así como ese Dios verdadero estuvo con ellos, también iba a estar con ellos. Por eso yo a ti te digo que así como la vida de José fue levantada duramente, también fue levantada su identidad con Dios. En medio de la servidumbre, en medio de la cárcel, él fue desarrollando la personalidad y la identidad que debía de tener para el momento en que Dios lo posicionara en el lugar correcto. Pero debió de esperar años en completa angustia, pero recibiendo en medio de esa angustia la bendición de Dios. Hay algo específico y característico del que él habla la historia de José. Y habla acerca de que cuando llegó a la casa de Potifar, él fue prosperado y todos veían la prosperidad de Dios, es decir, la mano de Dios a su favor. Luego, cuando fue llevado a la cárcel, dejó de ser un simple preso para administrar los negocios de la cárcel. Así tú estés o nosotros podamos estar en tiempos de crisis, tú eliges el tipo de profeta que tú quieres ser en manos de Dios. Y cuando te hablo de profeta, hablo de la palabra que tú profieres hacia los demás. La palabra que tú declaras a otros. Si tú hablas palabras de maldición, si tú declaras palabras de maldición, ese es el tipo de profeta que estás levantando, edificando en medio de la crisis. Pero si tú te levantas y eres coherente creyendo el mensaje y el consejo de Dios, tú tomas ese consejo de Dios y tú lo apropias y entiendes que tú eres ese profeta que va a declarar el mensaje de Dios, entonces tú tendrás una identidad correcta de los profetas que Dios levanta en tiempos de crisis. Cuando Dios levantó a José, lo levantó para salvación en un momento de crisis donde estaba la oportunidad de extinguirse naciones, pero Dios no permitió. Dios tenía un plan. Ahora nosotros podemos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor y muchos pueden decir estamos en presencia y asegurar o declarar para palabras futuras de que esta situación nos puede llevar a una merma de la humanidad, a una extinción de la humanidad. Y creer que tomando medidas más rígidas, más duras, es la solución. Yo vengo a decirte con este mensaje que la solución no está dada precisamente donde estás colocando esa mirada. La solución está dada en tener conocimiento e identidad con un Dios verdadero
que te dé el mensaje correcto para que tú cuando hables digas lo que es correcto. En este tiempo de crisis, el mensaje de Dios debe traer salvación, así como lo hizo José cuando se refirió a sus hermanos. Y repito una vez más, cuando dice en el verso 5, y ahora pues no se entristezcan, hablándole él a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ese momento José entendió y le hizo saber a sus hermanos para qué fue diseñado él, cuál fue su destino. Entonces te hablo de un José que cuando salió de su casa, de escasos 17 años, de ser un adolescente, un preadolescente, un joven, con poca experiencia, pasó a ser esclavo y luego estar en la cárcel, a luego convertirse en un administrador de todo Egipto, a un gobernador de todo Egipto, porque tenía la palabra correcta de Dios, porque tenía un diseño de Dios de forma correcta que iba a solucionar realidades para todas las naciones cercanas. Por la vida de José, no solamente se salvó y se preservó las naciones de Egipto y de Israel, sino las otras naciones que estaban a su alrededor. El mensaje de Dios es un mensaje correcto. El mensaje que Dios trae a nuestra vida es una palabra de bendición que debe genuinamente producir bendición para ti y para tu familia. Que no debe de existir ningún diseño que traiga maldición a ti, porque tú tienes que levantar la palabra de profecía correcta, de declaración correcta, para que tu vida sea restaurada y sea edificada de forma genuina. Así como José, su vida fue diseñada, fue planificada, fue evaluada, fue levantada y formada por el mismo Dios a pesar de todas las experiencias vividas. De la misma forma, no importa lo que tú puedas estar viviendo, permite que tus experiencias de vida, así sean las más duras, Dios pueda edificar en ti, pueda bajar el diseño que Dios tiene contigo y pueda cambiar no solo tu destino, sino el destino de toda tu familia y de las naciones. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y espero que esta palabra sea de producción para tu vida.